Bueno, al final de cuentas, entonces ya vamos avanzando, vemos que las investigaciones pasan primero por la definición de la característica de la unidad de estudio y de las observaciones que tendríamos al hacer la investigación, ¿verdad? Y también hablamos de que la población es la totalidad de unidades de estudios en términos muy resumidos, aunque muchas veces se maneja así y hablamos la definición exacta y correcta. Una cosa no contradice la otra, pero vamos a manejarlo como usualmente se estila, que es la totalidad de unidades de estudio. Y eso nos lleva al famoso tema del muestreo. Es importante tener en cuenta que la regla dice que hay que tratar siempre como primer recurso hacer una investigación con la totalidad de las unidades de estudio. Es decir, toda investigación va a arrancar con la idea de que se va a poder abarcar o tener en consideración a la totalidad de las unidades de estudio. Eso se llama hacer un censo. Un censo entonces va a ser simplemente hacer una investigación full, es decir, con la totalidad de las unidades, ¿verdad? Eh, es importante tener en cuenta que muchas veces la gente se asusta con esta manifestación, pero hay que tener en cuenta que muchísimas veces hacer un estudio que abarque el 100% de la población no es algo que sea complicado, ¿verdad? Ahora bien, en algunos casos empiezan a salir algunos peros, algunas limitaciones que nos obligan a considerar la opción del muestreo. Pero es muy importante saber que el muestreo nunca es la primera opción, solamente se va a tomar en cuenta cuando definitivamente hay alguna razón de peso, alguna limitación que nos impida hacer el estudio con la totalidad de las unidades. De modo que el muestreo nunca va a ser el primer recurso, sino el último. ¿Qué tipo de limitaciones? Bueno, hay muy variadas, pero podemos mencionar, por ejemplo, una limitación económica. Quizás para hacer una investigación X se requiera un presupuesto importante y tal vez el equipo de investigación no tiene los recursos para llevarlo a cabo. Entonces, bueno, por un tema financiero de costeo, se elige hacer un muestreo. Otra opción es porque no es práctico, quizás no hay mucho tiempo o no hay recursos operativos o personal o algún otro insumo que nos favorezca. Entonces tendríamos también que descartar la posibilidad de hacer un estudio que abarque el 100% de la población. Y también se me ocurre que a veces las mismas investigaciones conllevan la destrucción de las unidades de estudio. ¿Cómo así? Bueno, a veces para investigar algo hay que destruirlo, lamentablemente. Un ejemplo muy simple, ¿verdad? Un ejemplo muy simple que podríamos considerar es el de los carros, ¿verdad? Las empresas que fabrican carros agarran una cantidad de carros y los chocan, los vuelcan, los incendian, los hunden en lagos, los estripan, les hacen un montón de cosas con el fin de determinar cómo se comporta ese carro y a partir de los resultados obtenidos se le da una calificación en cuanto a seguridad de esos vehículos. Evidentemente esos vehículos son completamente destruidos, pero como lo que se hizo fue un muestreo, las empresas lo que hacen es suponer, ¿verdad? Que esos carros destruidos o que el comportamiento que tuvieron esos carros también lo van a tener los carros reales que van a venderle al público una vez que si tuvieran algún tipo de percance. ¿Por qué no se podría hacer un censo ahí? Porque si hacen un censo tendrían que agarrar todos los carros y despedazarlos, entonces se quedarían sin inventario para vender. Entonces en ese caso estaríamos ante un ejemplo clarísimo de una imposibilidad lógica de hacer un censo, entonces se hace un muestreo. Usualmente el muestreo es una opción que a mucha gente le gusta porque tiende a ser más práctico, tiende a ser más barato, se reduce bastante los costos. El muestreo casi siempre tiende a... Vámonos por aquí a ver cómo nos va. El muestreo tiende a ser una inferencia. ¿Qué significa eso? Una generalización. Siempre que se hace un muestreo se espera, ¿verdad? Que esos resultados que se obtuvieron de la muestra se puedan aplicar a toda la población. De lo contrario no tendría ningún sentido.
Un ejemplo muy claro y es el de las elecciones, cuando hay elecciones presidenciales, por ejemplo, en nuestro país. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, por ejemplo, ahí hacer un censo no tiene lógica, porque hacer un censo se debería agarrar a cada uno de los votantes y preguntarles por quién va a votar. Y casi que sería hacer lo mismo que la elección propiamente. Sería muy caro y muy complicado ir a todos los rincones del país para preguntarle absolutamente a cualquier votante o a todos los votantes por quién van a votar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? La gente lo que hace, las empresas que se dedican a estos tipos de estudios, lo que hacen es hacer un muestreo. Agarran un grupo de personas, las entrevistan, las personas dicen voy a votar por fulano, voy a votar por menganito, y al final de cuentas simplemente cuando tienen esos datos listos, suponen que el resto del electorado se va a comportar igual a los resultados obtenidos. Entonces, si la mayoría de la gente dijo que iba a ganar el candidato verde en esa muestra, entonces suponen que el resto del electorado va a comportarse de manera similar. Entonces, cuando ustedes ven en los periódicos que dicen que va ganando Juanito, va ganando Pedrito, ¿verdad? Etcétera. Eso es muy importante. Sin embargo, el muestreo, a pesar del montón de ventajas que tiene un gran problema. Y es que en el momento que hacemos un muestreo siempre existe la probabilidad de equivocarse. ¿A qué me refiero? Bueno, la única forma de hacer un estudio que sea exacto, que no dé pie a ninguna duda, es cuando hacemos un censo. Cuando hacemos un barrido total de todas las unidades de estudio. Pero cuando se hace el muestreo no podemos asegurar que lo que yo obtuve de este grupito realmente represente adecuadamente lo que piensa el resto de la población. Estamos hablando de personas en este caso, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado. Ese margen de error siempre va a existir. Por eso es que a veces, volviendo al tema de las elecciones presidenciales, se equivocan. Dicen que va a ganar tal y tal vez que va a ganar fácilmente tal. Y a la hora de las elecciones resulta que no, ¿verdad? Que estuvo muy reñida o inclusive que ganó otro candidato. Bueno, eso pasa y nadie está exento de que eso suceda. Por eso el muestreo siempre se toma como segunda opción y no como la primera, precisamente porque no es exacto. Siempre va a existir, aunque hay una serie de mecanismos que vamos a ir viendo para tratar de reducir esa probabilidad de equivocación, siempre va a existir. También es importante saber que la muestra hay que procurar que sea representativa. ¿Qué significa eso? Bueno, como su palabra indica, que sea una muestra que logre representar adecuadamente a la población a la cual representa, para valga la redundancia. Es decir, que la muestra sea una sección, una extracción fiel, razonable del grupo o del universo total del cual pertenece. Es importante también saber que cuando hablamos de que la muestra sea representativa, no solamente nos referimos al tamaño de la muestra, que es el error que muchas veces la gente comete, sino también a la selección. Dos aspectos fundamentales a los cuales ya casi vamos a entrar. Pero también saber que cuando la población es homogénea, el tema del muestreo tiende a ser sencillo. Por ejemplo, cuando una persona se le va a hacer un examen de sangre, por ejemplo, para ver si tiene anemia. Bueno, en primer lugar, no le podemos hacer un censo porque tendremos que sacarle toda la sangre al paciente y por ende, pues lo mataríamos. Ciertamente no nos vamos a equivocar con el diagnóstico, pero ya lo hemos matado, entonces no tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca uno o dos tubitos de ensayo de sangre, se examina en laboratorio y se supone que el resto de la sangre que está en el paciente, pues se comporta igual a la muestra, al tubito que se extrajo. También cuando hacemos una biopsia para sospechar, digamos, o descartar sospechas de que una persona padece algún tipo de cáncer, por ejemplo, los exámenes de orina, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas como la sangre es parecida en todo el cuerpo, la orina también, el órgano, el tejido del órgano que se está examinando también. Entonces, la selección y la extracción de la muestra es muy sencilla, pero hay otros casos donde no es así. Como por ejemplo cuando se habla de el impacto que tuvo la crisis financiera del 2010, del 2009, perdón, en la población costarricense. Ya eso es un caso muy heterogéneo, donde la población
pues está distribuida no de manera uniforme en todo el país, también va a depender a qué se dedicaba cada persona, si tenía un trabajo fijo, si trabajaba en gobierno, si trabajaba en el sector público, si trabajaba en el sector privado, el nivel de escolaridad, también el tipo de industria a la cual se pertenecía, se acogía, etcétera. Entonces el impacto de la crisis financiera del 2008-2009 pues no va a ser la misma para todos. Eso es un ejercicio muchísimo más complejo y bueno, el caso ahí de extraer una muestra no es tan sencillo como un examen de sangre. Bien, entonces continuando con la lección, les decía que la muestra tiene que ser representativa y para ser representativa hay que tener en consideración dos aspectos. Yo lo prefiero poner como en dos preguntas. La primera pregunta tendría que ser, y lo pueden anotar por ahí, ¿a cuántos? ¿A cuántos qué? Bueno, ustedes van a hacer una investigación y vamos a suponer que son 1000 personas la población total, para hablar en términos muy sencillos. 1000 personas es la población total. Y ustedes ya hicieron el análisis y se dieron cuenta que por diferentes razones no van a poder hacer el estudio con el censo. Entonces optamos por el muestreo. Entonces ahí viene la primera pregunta. ¿A cuántos? ¿A cuántos de esos 1000 vamos a tomar en cuenta? Muchas veces las personas se imaginan que es un gran pastel y se imaginan de qué tamaño va a ser la tajadita de ese pastel que vamos a tomar. Y eso pues no es así. Para determinar a cuántos, por ejemplo, si vamos a agarrar 100, si vamos a agarrar 70, si vamos a agarrar 85 o 200, etcétera. Para saber eso, hay dos maneras de hacerlo de manera adecuada. La primera, que en realidad es la única adecuada, es a través de una fórmula matemática, la cual les voy a presentar en este momento. Bueno, ya vieron la fórmula. Esa fórmula ahorita la vamos a dejar en pausa y será abordada pues más adelante en el curso. De hecho hay otro video aquí en el canal donde se explica cómo se ejecuta esa fórmula. Pero en términos sencillos es un cálculo matemático donde se considera el promedio de la población según la característica que estamos hablando. Digamos que estamos hablando de edad. Entonces el promedio de edad de esos 1000 personas, la desviación estándar de esas 1000 personas, el nivel de confianza que yo quiero tener de esa muestra, el error máximo permitido, etcétera. Y al final, por una cuestión matemática, me va a decir un número, digamos 115, ¿ok? Entonces de esos 1000, ¿a cuántos vamos a agarrar? 115. La ventaja de hacerlo así matemáticamente es que es de manera científica, en una investigación. Si alguien me va a cuestionar ese detalle, yo presento la fórmula con todos los insumos y no tengo mayor problema ahí. La fórmula es mundialmente aceptada, digámoslo así. Hay otras fórmulas, pero esta que les he presentado es la más conocida. Y ahí pues simplemente no hay así como que chance a que una persona me cuestione que por qué mi investigación dice tal cosa y que cómo hice yo para calcular la muestra. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, volviendo al ejemplo de las elecciones presidenciales, cuando sale una encuesta prediciendo que va ganando el candidato C, lo que sucede es que el candidato A y el candidato B empiezan a cuestionar el estudio, que cómo hicieron, que cómo seleccionaron esas personas, que cuántas eran, que aquí, que allá. Entonces es muy normal que cuando se haga un estudio estadístico, uno reciba, digamos, ataques entre comillas. O por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación para obtener el grado de licenciatura, lo que se llama tesis, popularmente, ¿verdad? Tesis. De ahí vienen las preguntas del jurado, entonces uno tiene que estar muy seguro y una de las preguntas que le pueden decir es ¿cómo hizo usted
para estimar el tamaño de la muestra. ¿Cuántos eran? Eran 1000. ¿Y cuántos se entrevistó? 115. ¿Y por qué 115? Pues tiene que decir, bueno, porque yo tengo esta fórmula que me dio, con estos parámetros, me dio 115. Y ahí murió la discusión. Entonces es muy sano hacerlo de esa manera. La otra forma de hacerlo, que no es tan recomendable, es estimar el tamaño de la muestra de manera subjetiva. Es decir, que alguien decida un número. En teoría no es necesariamente porque se le ocurrió, sino que respondería a cierto conocimiento previo o cierta experiencia profesional o porque es experto en el tema, etc. Es decir, que de los 1000 venga, por ejemplo, el tutor de la tesis y sugiera hacer 80. Sin embargo, si ustedes me preguntan a mí, iría el 99% de las veces iría por la fórmula matemática, que es científica, es objetiva y es incuestionable. El otro camino, no necesariamente. ¿Por qué 80? ¿Por qué no 75? ¿Por qué no 500? Porque me dijo el tutor. Bueno, ¿y quién dice que el tutor está en lo correcto? Ese es el asunto, ¿verdad? Entonces ya tendríamos claros el primer aspecto, que es a cuántos, ¿verdad? A cuántos. Muchas personas creen que el tema del muestreo termina ahí, y no. No es simplemente decir que de 1000 voy a estudiar 115, sino que ahora nos vamos a la segunda parte de la historia, que es, ok, de esos 1000 vamos a agarrar 115, y la segunda pregunta es, ¿a cuáles? ¿A cuáles 115 vamos a agarrar? ¿Los primeros 115 que me encuentre? ¿O los primeros 115 de la lista? ¿O los últimos 115 de la lista? Como ustedes pueden ver, no podemos tampoco ser ahí muy arbitrarios ni subjetivos. Hay dos formas para hacerlo. La selección, que es esto que estamos hablando ahora, se basa en dos formas. La opción A es hacerlo de manera probabilística. La opción probabilística es importante porque se preocupa por otorgarle a todos la misma probabilidad de salir elegidos. Es decir, de esos 1000, el modelo el modelo de selección probabilístico va a tratar de que todos esos 1000 tengan chance de salir elegidos en la muestra, como si fuera un concurso donde están rifando carros, donde nadie tiene más posibilidad de nadie de ganarse el premio del carro. Bueno, algo similar. Y la otra opción es hacerlo de manera no probabilística, que aquí no se garantiza esa equidad de oportunidad, entonces es un poquito o bastante menos ortodoxa, menos científica. Es importante algunos detalles al respecto. Primero, si ustedes estimaron el tamaño de la muestra con la fórmula matemática, el paso 2, que es la selección, hay que hacerlo de manera probabilística. Pero si ustedes hicieron o estimaron el tamaño de la muestra subjetivamente, la selección de la misma tiene que ser no probabilística. También es muy importante saber que si usamos la fórmula matemática para estimar el tamaño de la población, digo de la muestra, y usamos obviamente la selección probabilística, yo puedo inferir. ¿Qué significa eso? Vamos a dejar sagradas. Significa que lo que yo encuentre, las conclusiones que yo encuentre en la muestra, puedo sin ningún problema generalizarlas a la población. Ejemplo, de los 115 estudiantes o personas que analicé, saqué que en promedio la edad de ellos es 29 años. Si lo hice con la estimación, con la fórmula y la selección probabilística, yo puedo concluir que los 1000 personas que están ahí tienen en promedio 29 años y no hay ningún problema. No hay ningún tipo de cuestionamiento que se me pueda hacer al respecto. Pero, si yo estimé la muestra, el tamaño, de manera subjetiva, y me dijeron 85, y luego fui y la seleccioné de manera no probabilística, que ya estamos a ver qué es eso, yo no puedo inferir. Yo podría concluir que la edad promedio de esos 85 personas es 27 años, pero hasta ahí.
En ningún momento puedo yo intentar generalizar esos datos del grupito a la población. Eso sería un error garrafal. De hecho, y para ir adelantando, tenemos el primer concepto, el que escoge la muestra científicamente y bueno, la selecciona también probabilísticamente y puede hacer esa inferencia o esa generalización. Eso se llama estadística inductiva o estadística inferencial. Lógicamente la estadística eh, que más utilidad tiene. Hacer un estudio de un grupito y generalizar eso al universo completo, a la población. Pero también tenemos la otra parte que, como les digo, nada más estudia el grupito, se queda ahí, no puede generalizar esos datos a la población. Ahí estamos hablando de un estudio de estadística descriptiva, que solo se va a limitar a describir este, la muestra que estudió y jamás va a intentar eh, comprender la población total. Entonces, dejando eso claro, con respecto a la aplicación de esa fórmula y el proceso de estimación de las muestras por medio de la fórmula matemática, eso lo vamos a abordar en otro video que está aquí en el mismo canal y les voy a dejar el enlace aquí en la descripción por si lo quieren ver, aunque usualmente eso se ve en las partes ya muy avanzadas del curso. Ahora bien, empezamos entonces a ver el tema de la selección, que eso sí le vamos a entrar de una vez, y empezaríamos con el probabilístico. Y vamos a ponerles ahí unos casitos en pantalla para que ustedes los puedan ir comprendiendo. Muy bien, entonces, continuando con lo que veníamos exponiendo en el video, vamos a entrar a detallar un momentito lo que es el modelo de selección de la muestra probabilístico. Dentro del modelo probabilístico hay algunas técnicas, hay muchas técnicas, vamos a aprender algunas. La que todo el mundo conoce, la principal, es la que tenemos en pantalla, se llama aleatorio simple o el famoso muestreo al azar. En este caso, es importante tener en cuenta que yo siempre voy a necesitar un listado de la población en la cual se me detalle no solamente cuántas unidades de estudios hay, sino, digamos, estamos hablando de personas, quién es cada una de esas personas que integran la lista total. Se debe garantizar en términos generales, como todas las técnicas que vamos a ver del enfoque probabilístico, se debe garantizar que cada unidad de estudio tenga una idéntica probabilidad de salir elegida en la muestra, como ya habíamos conversado. Básicamente esta técnica consiste en realizar una especie de rifa o sorteo entre todas las unidades de estudio. Puede hacerse de forma manual, puede hacerse por tabla de números aleatorios, utilizando algunos sistemas de información, etcétera. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una población de 20 unidades de estudio, en este caso 20 personas, y que ya habíamos aplicado previamente, es un supuesto, vamos a suponer que ya se había aplicado la fórmula matemática y que esta me dijo que teníamos que seleccionar 4 estudiantes. Por supuesto que en una población de 20 personas yo debería hacer un censo, pero estamos simplemente utilizando el caso para ilustrar la técnica, ¿verdad? Entonces, de esos 20, ¿verdad? Ya contestamos la primera pregunta, supuestamente con la fórmula, que era ¿a cuántos? Bueno, de esos 20 ya dijimos que vamos a seleccionar 4. Ahora viene la segunda pregunta, ¿cuáles 4? No pueden ser los primeros que se me ocurran, sino que tiene que haber algún tipo de metodología detrás de la selección. Una forma de hacerlo, ¿verdad? Dentro del muestreo aleatorio simple, es utilizando esa tabla de números aleatorios. Esa tabla que tenemos en pantalla, bueno, no está completa porque la he cortado para que salga un poco grande en el video que ustedes están viendo. La tabla completa se extiende un poco más hacia abajo. Igual hay un montón de tablas de números aleatorios que ya vienen diseñadas en libros, en páginas de estadística, en la web, etcétera. En este caso, vamos a aprender a utilizarla, aunque esto ya en la actualidad se usa poco, ¿verdad? Lo que se debe hacer ahí es colocar suponiendo que lo tenemos en la pantalla, el mouse
o si estamos trabajándolo en impreso, vamos a colocar el lápiz en algún lugar, en cualquier lugar, pero sin ver. Es decir, usted va a dirigir la mirada a otro lugar y va a ubicar el mouse o el lápiz en algún punto cualquiera de la tabla. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Vamos a suponer que yo, sin escoger, sino que simplemente puse el dedo en algún lugar y el mouse o el lápiz cayó ahí donde está ese 8.8, bueno, 88, ¿ok? Em, Como ustedes pueden ver, ahí tenemos varias opciones, ¿verdad? En este caso salió el 88. Una vez que yo me he posicionado en algún punto de la tabla, yo voy a deslizarme hacia abajo como una sopa de letras y voy a ir anotando los números que a mí me sirvan para la selección. Recuérdese que yo tengo una lista que por eso no llega hasta 88. Simplemente lo que debo hacer en este tipo de casos es ignorar el número y continuar hacia abajo. Como ustedes pueden ver, el segundo número que aparece hacia abajo es el 01. Este número sí me sirve porque tenemos entonces ya elegida la persona número uno de la lista. El 50 hacia abajo no nos va a servir, el 93 tampoco, ni el 39, pero en la línea que sigue el 13 sí. Y si nos vamos deslizando hacia abajo, vamos a ver que nos va a salir el 14 y el 08 también. Entonces ahí tenemos las cuatro personas que salieron seleccionadas aleatoriamente de la lista anterior. Por eso es que es muy importante tener esa lista a mano para saber quién es la persona uno, quién es la persona treceava, la persona decimacuarta y la persona octava de la lista. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, con el uso de hojas electrónicas. Puede ser Excel en, en Windows, ¿verdad? Puede ser, bueno, también en Mac. Puede ser el Numbers de Mac o puede ser el Calc. Y entre otras opciones que hay en hojas electrónicas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, se hizo esta lista que ustedes ven en pantalla, del 1 al 20, están las 20 personas. Y yo voy a colocar en la columna E, como ustedes pueden ver, la que ahí está marcada, una fórmula que dice igual aleatorio punto entre y ponemos ahí el rango de B4 a B23. Tendría que copiar esa fórmula cuatro veces hacia abajo para ver en cada uno de de estas fórmulas, él me va a tirar un número de manera aleatoria. Esto pues serviría perfectamente para nuestros propósitos. También tenemos una opción más sencilla, que es, por ejemplo, utilizar una especie de tabla de números aleatorios, pero ya digitalizada. Por ejemplo, tenemos estas dos páginas web que las tienen ahí abajo, en la parte de abajo de sus pantallas, ¿verdad? En este caso, estoy acudiendo a la que dice www.numeroalazar.com.ar. Entonces ahí, bueno, ya ahora si ustedes se meten en este momento, la página luce un poco distinta, pero en ese momento pues era así, con ese cuadrito verde arriba y abajo el otro pequeño, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces vamos a poner límite inferior 1, porque la lista empieza en 1. Límite superior 20, porque la lista va de 1 al 20. Decimales 0, porque no aplica en este caso. Y le ponemos ahí en cantidad de números 4. Una vez que ya le damos generar, que es el botoncito que ustedes ven ahí a la izquierda, vamos a obtener una serie de resultados. En este ejemplo que tenemos en pantalla, la página nos dio el 16, el 7, el 4 y el 9. La otra página, que es echarolasuerte.com, funciona de manera similar. Otra forma de hacerlo, porque la anterior, todo lo que acabamos de ver es el aleatorio simple, tenemos también el aleatorio sistemático. En este caso, también vamos a requerir una lista, ¿verdad? Y vamos a calcular una cosa que se llama la fracción de muestreo, como ven ahí a la izquierda. Fracción de muestreo que se va a simbolizar con la letra K. Básicamente lo que se hace es utilizar la N mayúscula, que ya hemos visto que es la población, y la N minúscula, que es la muestra. Vamos a suponer, para ejemplificar esto, vamos a suponer que estamos haciendo un estudio de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social, que nuestra población es de 8.000, como pueden ver a la derecha. Mi población es de 8.000 y mi muestra es de 400. ¿De dónde salió ese 400? Bueno, estamos suponiendo que aplicamos la fórmula matemática a la cual ya hicimos referencia y que nos dio 400.
Entonces, para calcular K, que es la fracción de muestreo, vamos a agarrar los 8000, o sea, la población, y lo vamos a ir entre los 400, es decir, la muestra. En este caso nos dio 20. Por supuesto que en otros casos, con otros datos, no nos va a dar 20, nos va a dar cualquier dato que se les pueda ocurrir. ¿Ese 20 para qué sirve? Bueno, básicamente ese 20 lo que vamos a hacer es un conteo en la lista. Vamos a ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar a 20. Y cada vez que llegamos a 20, seleccionamos la persona en la que estamos, por ejemplo. Vamos a irnos por acá. Ahí tenemos una parte de la lista, porque la lista es bastante amplia, pero bueno, vamos a suponer que ahí tenemos la mayoría de la lista. Básicamente tendríamos que agarrar el primer número, que es la persona o el asegurado número uno, y contar, ¿verdad? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar a la persona 20. Ahí, entonces en el asegurado 20 tendríamos que elegir a esa persona para calcular la muestra. Luego volvemos a contar uno, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta llegar a 20. Obviamente sería la persona 40. Si volvemos a reiniciar el conteo, siempre el 1 al 20, pues la siguiente persona va a ser la 60, y la siguiente va a ser la 80, y la siguiente va a ser la 100, y así de manera sucesiva. Pero aquí tenemos un pequeño problema. Si nosotros hacemos ese conteo de manera mecánica, tenemos ahí la situación de que no se está garantizando a todas las unidades de estudio la oportunidad de salir elegidas para conformar la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si lo hacemos así como acabo de decirles, vamos a suponer que, o vamos a obtener que siempre va a salir de fijo la persona número uno de la lista. Y como en este ejemplo nos dio 20, cada es 20, entonces ya sabemos que por defecto va a salir la persona la 20, la 40, la 60, la 80, la 100, la 120, etcétera. Y eso hace que por un lado esas personas que acabo de decir fijo van a entrar en la muestra, y por otro lado que todas las demás personas, como por ejemplo la persona número 11, no tiene posibilidad de salir elegido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ok, lo que vamos a hacer es, antes de ir a contar de 20 en 20 en la lista que ustedes tienen en pantalla, lo que hay que hacer es un pequeño sorteo, que es lo que decía la lámina anterior. Dice, antes de hacer el recuento, en este caso 20 en 20, aleatoriamente se va a elegir un número dentro del rango de K. En este caso, nuestro rango es del 1 al 20. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que nos salió 8. ¿Y cómo saqué yo ese 8? Bueno, pudo haber sido, como hicimos hace un rato, utilizando la tabla de números aleatorios, o utilizando la página web que les enseñé, o también utilizando las hojas electrónicas, como Excel, por ejemplo. En este caso vamos a suponer que yo utilicé la tabla de números aleatorios y me salió un 8. Por supuesto que ese 8 tiene que ser completamente al azar. Yo no puedo decir que el 1 al 20 voy a escoger el 11 porque el 11 me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, volviendo a la lista, esta es la lista normal, vamos a tener este escenario. Como ustedes pueden ver, el famoso 8, yo lo he marcado ahorita en un color un poquito como rosado fucsia ahí, ¿verdad? Y me disculpan, yo no soy muy ágil en los colores. Entonces, ese 8 que marqué ahí va a significar que es a partir de ese número vamos a iniciar el conteo de 20 en 20. Es decir, no necesariamente yo tengo que contar de 20 en 20 a partir de la persona número uno. Yo puedo contar de 20 en 20 a partir de cualquier persona, desde la uno hasta la 20. En este caso, que estemos en pantalla, la persona número 8. Entonces, la 8 o la primera persona que digamos, en este caso la 8, va a ser considerada en la muestra. Y a partir de ahí se empieza a contar de 20 en 20, que son los números que les he marcado en color amarillo. Como ustedes pueden ver, al haber hecho ese pequeño sorteo inicial, antes del conteo de 20 en 20, se garantizó que cualquier persona, de la persona uno a la persona 20, cualquiera de ellas, pudo haber sido el punto de arranque, en este caso fue el 8. Y al haber seleccionado aleatoriamente el 8,
Las personas que antes ya sabíamos que de fijo iban a salir, la persona número 20, la 40, la 60, ya no van a salir, sino que todo eso como que se corre un poquito y ahora tenemos la 27, la 47, la 67, la 87. ¿Qué sucede si ustedes, digamos, hacen este mismo ejercicio y en el sorteo les dio 10? Bueno, pues entonces el número 10 va a ser el color marcado en rosado para ustedes y los amarillos de ustedes, es decir, los seleccionados de ustedes, van a ser otras personas. Con este sorteo preliminar nos garantizamos el dar esa equidad de oportunidad a todas las unidades de estudio. Por otro lado, tenemos el muestreo aleatorio estratificado. En este caso, se va a requerir también de un listado de unidades de estudio, ¿ok? Básicamente, en este tipo de muestreo se utiliza cuando nosotros necesitamos em, mantener la proporcionalidad de la población en la muestra con base a una característica. Como ustedes pueden ver ahí en la segunda línea, se habla de que la población se divide en subgrupos o estratos según alguna característica, como el sexo, la edad, la marca, estamos hablando de objetos, por ejemplo. Y la idea es ir seleccionando de cada subgrupo que conforma la población, ir seleccionando algunas unidades. Por ejemplo, vamos a utilizar este caso, este tipo de materia, es más fácil verlo con ejemplos. Vamos a suponer que en una universidad hay 200 estudiantes, bueno, de ciencias de salud, en donde algunos son de enfermería, otros son de medicina, unos son de psicología y los últimos son de nutrición. La idea es que debemos seleccionar una muestra de 20 unidades de estudio. ¿De dónde salió ese 20? Bueno, ese 20 vamos a suponer una vez más que salió al aplicar la fórmula matemática que ya hemos visto. Entonces, la universidad nos facilitó la siguiente base de datos. Entonces, vamos para acá. Ahí tenemos parte, bueno, los primeros 100, como ustedes pueden ver, ahí este, está la lista, no está ordenada, no tenemos los nombres ni los números de cédula o los números de carnet, nada más tenemos ahí el número de estudiante, empezando con el 1, y la carrera a la cual pertenece. Por ejemplo, el estudiante número 1 es de medicina, el estudiante número 2 es de psicología, el 3 es de medicina, y así de manera sucesiva. Y aquí tenemos la siguiente parte de la lista, porque nos dijeron que eran 200. Ok, esa sería como la base de datos o los datos sin ordenar, sin procesar, sin analizar, completamente en brutos, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es ordenar esta lista, ¿verdad? Para saber lo que tenemos aquí a la izquierda, saber cuántos hay de nutrición, de enfermería, de medicina y de psicología. Si ustedes se fijan bien en esta lista, voy a devolverme aquí y yo quisiera que ustedes pausen un momentito el video y cuenten, ¿verdad? Cuenten cuántos hay de cada carrera para que verifiquen, ¿verdad? Para que verifiquen aquí, verifiquen los datos que tenemos. Entonces, vimos que hay 20 personas de medicina, hay 50 de enfermería y hay 80 de psicología. Finalmente también nos encontramos 50 de nutrición. Eso nos tiene que sumar 200. ¿Ok? Ahora calculamos a la derecha, donde está el símbolo de porcentaje. Más adelante en el tema de números relativos se va a hablar un poquito sobre eso, que es el famoso porcentaje y esta columna que la gente llama popularmente como la columna de porcentajes, que eso tal vez no es lo más adecuado. Ahí tenemos entonces que el 10% de los alumnos son de medicina, el 25% son de enfermería, el 40% son de psicología y el 25% de nutrición. ¿Cómo se calculó eso? Bueno, agarren la calculadora y por ejemplo para calcular los de medicina agarramos 20, que son los 20 alumnos de medicina, y lo vamos a dividir entre 200. Eso les va a dar 0,10. Ese 0,10 es lo mismo que decir 10%. Los de enfermería sería agarrar 50 estudiantes, dividirlos entre 200. Eso les va a dar 0,25 y ahí vamos construyendo el cuadro. Los de psicología, 80 entre 200 les va a dar 0,4. Y los de nutrición sería 50 entre 200 les va a dar 0,25.
eso les va a sumar 1 o 100% que es equivalente. Entonces, como ustedes pueden ver, esa es la composición de n mayúscula, es decir, así está compuesta la población. La idea, como dijimos hace un rato, de mantener la proporcionalidad de una en la otra, se refiere a que mi muestra de 20 personas, ¿verdad? Porque dijimos que la muestra iba a ser de 20 personas. Mi muestra se tiene que conformar de una manera similar a la que tiene o la que presenta la población. Es decir, mi muestra de 20 personas va a tener que tener un 10% de medicina, un 25% de enfermería, un 40% de psicología y finalizamos con 25% de nutrición. Entonces a la derecha, ustedes verán el otro cuadro que está a la derecha. Bueno, básicamente es el mismo, pero se le agregó una columna a la extrema derecha con una n minúscula, que la n minúscula es la muestra. Entonces vemos que vamos a sacar 2 estudiantes de medicina, 5 de enfermería, 8 de psicología y 5 de nutrición. Eso suma los 20. ¿Cómo se calcularon esos números? S2, 5, 8 y 5 de nuevo. Bueno, muy sencillo. Ustedes van a agarrar, ustedes van a agarrar el 20. El 20 me refiero al tamaño de la muestra, ¿verdad? 20 personas. Entonces, a esas 20 personas le vamos a sacar el 10%. Entonces, ustedes sacan 10, perdón, el 20 por 0,10 y les va a dar 2. Esos son los dos estudiantes de enfermería, de medicina, quise decir. Luego, para calcular de enfermería, vamos a agarrar 20 porque es mi muestra de 20, por 0,25, 0,25 les va a dar 5. Para psicología sería 20 por 0,4, les va a dar 8. Y finalizamos de nuevo con nutrición con 20 por 0,25 y les va a dar 5. Como ustedes pueden ver, la idea de hacerlo así digamos, yace, la importancia de hacerlo así yace precisamente en que uno tal vez en algún momento necesita que la muestra que va a extraer esté dividida o esté conformada de una manera similar o igual a la que tiene la población. En este caso, con base a una carrera. Es decir, siempre cuando hablamos de que de la población o que la muestra debe comportarse similar a la población, se refiere a una característica o a una variable, como ya hemos visto en el video. En este caso, estamos manejándolo por carrera profesional. Eso es lo que decía al inicio de la lámina. Voy a volverme un poco aquí, donde dice que se divide la población en grupos o estratos con base a características comunes como el sexo, la edad, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué se hace de esta manera? Ok, esto se hace así porque si nosotros trabajáramos simplemente con el muestreo aleatorio simple, que fue el que vimos al inicio de esta sección, o el sistemático, perfectamente mis 20 personas de la muestra podrían estar conformadas, por poner un ejemplo, por 20 psicólogos, o por 10 de nutrición y 10 de enfermería, o por uno de medicina y 19 de enfermería, o cualquier combinación que a ustedes se les ocurra. Si para ustedes es indiferente, para la investigación que ustedes están utilizando, no es relevante, eh, que haya, digamos, que la muestra se tenga que comportar similar a la población, entonces lo utilizamos el muestreo aleatorio simple o el sistemático. Pero si por alguna razón de peso ustedes dicen, no, es que yo necesito que la muestra se comporte o se conforme similar o igual a la población, es cuando viene el aleatorio estratificado. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, una vez que ya sabemos que vamos a sacar 2 de medicina, 5 de enfermería, 8 de psicología y 5 de nutrición, lo que corresponde es seleccionarlos. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, aquí está la lista, pero de manera ordenada. Como ustedes pueden ver, en primera instancia yo puse los 20 muchachitos de medicina. Vean que en el número negro se mantiene la numeración original de la lista, ¿verdad? Entonces tenemos la persona 1, la 3, la 7, la 8, la 9, la 13, la 18, etcétera. Pero yo le agregué ahora a la izquierda un numerito azul para identificar que esos son los 20 de medicina.
Después arrancamos con los de enfermería que habíamos visto ya que eran 50. Entonces ustedes ven que en números rojos está del 1 al 50 y mantengo la identificación original en color negro. Eso es porque no sé los nombres, ni tenemos el número cédula, ni ninguna otra cosa que me permita identificarlos. Entonces vemos que la persona 50 de enfermería en realidad es la persona 194 de la lista total. De igual forma, empezamos con los de psicología, ¿verdad? Ahí tenemos 30 de psicología y en la otra lámina tenemos 31 de... no, perdón, arrancamos con la persona 31 de psicología y esa se extiende hasta la persona 80 de psicología, que en realidad es la persona 189 de la lista total. Y los últimos que están en rojo son de nutrición, que son 50, ¿verdad? Arrancando por la persona 26 y finalizando en la 200. Lo que correspondería ahí es hacer una extracción, digamos, agarrando los 20, de los 20 de medicina. Voy a devolverme por acá. Estos 20 que tenemos a la izquierda de medicina, tenemos que sacar, ¿cuánto tenemos que sacar? Dijimos que tenemos que sacar dos. ¿Lo ven allá a la derecha? Dos. Entonces, de estos azules que están a la izquierda, hay que sacar dos personas. ¿Y cómo hacemos para sacar dos personas? Bueno, aquí podemos utilizar de nuevo la selección aleatoria simple. Puede ser, por ejemplo, con la tabla de números aleatorios. O puede ser, por ejemplo, con hojas electrónicas o con la web que les enseñé. Digamos que me salió la persona número 13 y la persona número 18. Ahí tendríamos ya las dos personas de medicina. De igual forma, considerando únicamente los 50 de enfermería, hay que sacar, vamos a ver cuántos eran, 5. Habría que sacar aleatoriamente de esos rojos 5 personas. Y luego se procede de igual forma con los de psicología y con los de nutrición, desde luego. Bueno, y ya una vez que se vio la selección probabilística, vamos a ir terminando con la selección no probabilística. En este caso tenemos al menos 5 opciones. La primera de ellas sería la selección intencional o por criterio. Como su nombre lo indica, va a haber una intención o un criterio que nos va a ayudar a seleccionar eh, la muestra. Por ejemplo, en el caso de los volcanes, actividad volcánica, los volcanes de Costa Rica que hablamos hace rato, de esos 112 volcanes, solo hay 5 que están activos. El Irazú, el Turrialba, el Poás, el Arenal y el Rincón de la Vieja. Entonces, si yo hiciera ahí una, por ejemplo, una estimación de la muestra matemáticamente, me podrían salir una cantidad de volcanes que no están activos y tal vez no sean de interés para mi investigación. Por ende, en ese caso, siguiendo un criterio científico, podríamos decir, no, solo vamos a usar 5. Y no solamente 5 cualquiera, sino que me va a decir que la segunda parte, que es la escogencia, digamos que alguien del OPSICORI o la Red Sismológica Nacional, un vulcanólogo o un geólogo, me van a decir, no, mira, anda y considera el Irazú, el Turrialba, el Arenal, el Rincón de la Vieja, etcétera. Porque no tendría sentido ir a hacer un estudio de actividad volcánica a un volcán que no tiene actividad, que está inactivo, o peor aún, que esté extinto. Entonces por ahí tendríamos eso. Básicamente tiene que ver con el consejo técnico, pero tiene que ser alguien que sepa un criterio técnico competente, que nos guíe al respecto sobre cuántas y a cuáles unidades de estudio vamos a considerar. La segunda forma de seleccionar la muestra, no probabilísticamente hablando, sería eh, la de por conveniencia. Usualmente ahí lo que se utiliza es las unidades de estudio que estén más a la mano, que sean más fáciles de estudiar. Por ejemplo, cuando hablamos de estudios del universo, las estrellas que hay en el cosmos, pues aunque nuestra tecnología es muy avanzada, pues en realidad podemos ver lo que está relativamente, entre comillas, cerca de nuestro planeta. No podemos hacer nada más que eso porque no podemos ver estrellas y galaxias que inclusive están más allá de lo visible. No al menos con la tecnología actual. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace un estudio con los telescopios y los radiotelescopios actuales para ver lo que podemos desde aquí, en términos sencillos. ¿Ok? Lo que tenemos a la mano, lo que podríamos hacer.
Luego también tenemos el muestreo por cuotas. Esta es la versión simple del muestreo que vimos hace un rato, el estratificado. Por cuotas es cuando subdividimos el universo, la población en grupitos, y de cada grupito de estos escogemos una cantidad determinada de unidades de estudio. Por ejemplo, en el caso que vimos ahora de las carreras, recuérdense que lo primero que se hizo en el muestreo por estratos fue identificar del total de estudiantes cuántos habían en cada carrera. Y una vez que se sabía cómo estaba repartida la población, se empezaba a extraer un pedacito proporcional de cada una. Listo. En este caso es similar, pero mucho más sencillo. Digamos que de 1000 estudiantes que hay en la universidad, yo no voy a fijarme cuántos hay de medicina, ni cuántos hay de nutrición, ni nada de eso. Sino que simplemente agarro, por ejemplo, 50 de nutrición, 50 de enfermería, 50 de psicología y 50 de medicina, sin preocuparme en cuanto a si esos 1000 estudiantes realmente está dividido en 4 partes iguales. Pues sabemos que eso es muy poco probable, posiblemente haya más estudiantes, qué sé yo, de enfermería. Entonces aquí pues no le damos importancia a esos detalles y seleccionamos simplemente 50, 50, 50 y 50 y listo. Okay, ahí no hay como un análisis formal sobre cómo está compuesta la población, en este caso según carrera universitaria. Tenemos la bola de nieve, que esa básicamente consiste en agarrar un grupo de unidades de estudio y que esas unidades me lleven a otras más y esas a otras más. Por ejemplo, como que ustedes que están viendo este video, yo les diga al final del mismo que por favor rellenen una encuesta, pero que además esa encuesta que van a hacer, por favor, le saquen una fotocopia y también se la apliquen a sus dos papás. Y que sus dos papás a su vez lo lleven a sus dos mejores amigos cada uno. Entonces, como ustedes pueden ver, de un grupito pequeño se haciendo cada vez más grande, como una bola de nieve. Eso se usa mucho, por ejemplo, ahora pues, para manera de ejemplo, con las redes sociales, cuando la gente empieza a etiquetar o a compartir y se hace algo viral, que llaman ahora, ¿verdad? Similar. Pero como ustedes pueden ver, ninguno de esos casos que hemos comentado responde exactamente a un criterio matemático aleatorio y que garantice la misma probabilidad de escogencia, como si lo hicimos en los anteriores. Y finalizamos con el muestreo, la selección del muestreo por accidental, más bien, por accidente, accidental, que tiene que ver con la escogencia de una unidad de estudio en base o con base a la presencia del mismo en un lugar y un momento determinado. Por ejemplo, ustedes que están viendo este video y les digo, ok, tienen 5 minutos una vez finalizado el video para ir a entrevistar a 4 personas. Entonces, bueno, en ese caso, probablemente, y tienen solo 10 minutos para hacerlo, y el que no lo hace en ese tiempo, pues pierde los puntos de un quiz. Posiblemente ustedes lo que van a hacer es salir corriendo, entrevistar los primeros 4 que se topen. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, la primera persona que ustedes se encuentran en ese momento, que ustedes van pasando, esa persona iba pasando en ese momento y en ese lugar, es un accidente. Entonces, básicamente, el escoger las unidades así, literalmente es lo primero que me sale, un accidente. Y bueno, con eso finalizaríamos esta primera clase. Es importante que la repasen las veces que ustedes consideren necesario y por favor leer el libro y leer los materiales que se les indicará, los materiales escritos que se les indicará al respecto para que la comprensión del tema pues cada vez sea mejor. Una vez que esto haya sido completado, lo lógico es ir a hacer los ejercicios que también pues yo daré las indicaciones al respecto, pero no brincarse el orden de los factores. Que tengan un feliz día y nos vemos en clases.